Soy el Dr. Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte, para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. En el podcast de hoy tengo como invitada a una médico especialista en cardiología que se llama Elena Arbelo, del Hospital Clínico de Barcelona. Elena fue una gran estudiante de medicina aquí en Las Palmas de Gran Canaria, luego hizo su especialidad en aquí en Las Palmas, y luego se trasladó a Barcelona, a donde trabaja ahora en el Hospital Clínico. Dentro de la cardiología, Elena Arbelo es especialista en arritmias y en cardiopatías hereditarias y ha logrado posicionarse como una referente nacional e internacional en este tipo de patologías. Su pasión por el corazón, por los mecanismos que causan las arritmias, como verán, es contagiosa y le gusta así transmitir estos conocimientos para que las personas afectadas les puedan servir de ayuda. A continuación les dejo con mi conversación con Elena Arbelo. Elena, lo primero que quería preguntarte era sobre los inicios tuyos, es decir, ¿qué fue lo que te motivó a ti a dedicarte a hacer medicina primero, ¿no? Y luego a especializarte en cardiología? Es buena pregunta y tengo historieta para eso. Bueno, yo toda mi vida me ha gustado las matemáticas, la física, bueno, la química, todo lo que tuviera mucha lógica. Y siempre quise ser ingeniera, realmente. Ajá. Lo que pasa es que llegué a la adolescencia, me leí el libro del médico, el de Noah Gordon, Ajá. y con unos 15 años creo que fue, y me pareció tan bonito eso de tratar con personas y el poder ver que haces bien a otra persona y tener ese feedback directo, porque bueno, cuando uno hace, yo que sé, una casa, una construcción, una carretera, está bien, hacen bien, que pero... más que un familiar o un profesor, fue un libro lo que Sí, te fue el libro. animó Mira a que hacer soy medicina. hija de médicos, ¿eh? Tanto mi padre es traumatólogo y mi madre, bueno, es médico, es farmacéutica y bueno, se dedicó a la enseñanza. Nutrición. Y yo siempre les decía, no, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser ingeniera, quiero ser ingeniera. Y fue el libro lo que realmente me hizo cambiar hacia la medicina, sí. Y estudiaste medicina aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y luego hiciste la especialidad ¿dónde? Pues también aquí, la hice en el Negrín. Justo yo llegué a hacer algunas prácticas en el antiguo Hospital del Pino y la residencia ya me tocó hacerla en el Negrín. ¿Escogiste cardiología? O sea, ¿lo tenías claro o fue...? Sí, lo tuve clarísimo. Sí. De hecho, bueno, yo cuando era estudiante, en segundo quedamos la fisiología. A mí, con eso de la lógica, la fisiología de cardiovascular me pareció maravillosa, porque es todo muy lógico. Es hemodinámica, cómo funcionan los fluidos, es electricidad, y le veía que aquello lo entendía muy bien y además, entendiendo muy bien cómo funcionaba el corazón, digamos, tridimensionalmente, también puedes, digamos, interpretar por dónde puede fallar y por dónde puede venir la solución. O sea que mi vertiente de ingeniero la vi mucho en la cardiología. Entonces esto fue en segundo. En tercero ya en cuanto pude me empecé a escapar a la planta de cardiología, que los residentes y Alfonso Medina, que era el jefe que estaba en aquel momento y profesor de medicina, me llamaban la R0. Porque yo me escapaba rato que tenía, rato que me iba a cardiología. Me encantaba. Entonces, de hecho, cuando llegó el momento de hacer el MIR, yo iba a seleccionar plaza, tuve buena nota, entonces estaba por ahí caminando y yo ni me lo planteaba, yo, Negrín, cardiología, claro. Y veías a todo el mundo nervioso, ay, si no entro aquí, si no entro allí, si no sé qué. Y llamé a Medina en el último momento, digo, Alfonso, o doctor Medina, que yo le llamaba doctor Medina. Doctor Medina, que aquí está todo el mundo diciéndome que tengo segunda opción, pero yo no tengo segunda opción. Y me dijo, Elena, no me hagas esa faena, ¿eh? Yo cuento contigo aquí. Y nada, bueno, me dio las alternativas. De hecho, me dijo, si no vienes al Negrín, vete al Clínico de Barcelona. Y mira por dónde ahá, con el tiempo, allí estoy. Bueno, sí. La carrera tuya pues se empezó a desarrollar aquí como sí. en Negrín como adjunta y luego tuviste un tiempo de estancia en el extranjero.
Sí, la verdad es que siempre he sido una persona inquieta, o sea, ya desde la época del colegio, mis padres me mandaban todos los veranos fuera, yo encantada, la carrera igual. Entonces, ya la primera un poco experiencia más relacionada con mi profesión actual fue quizás entre quinto y sexto de carrera, que me fui al CDC, al Centro para el Control de las Enfermedades, en Atlanta, en Estados Unidos, que allí me fui a la oficina de tabaco y salud. Y sobre todo lo que me gustaba es el enfoque ese cardiovascular para prevención de enfermedad cardiovascular. Esto lo digo porque además luego me ha influido un poco en la evolución de mi carrera. Luego ya me metí en cardiología. En cardiología pues estuve en la Clínica Mayo un tiempo. Durante la residencia estuve también en Milán, que allí fue donde hice un poco arritmias especializadas, que eran cuando empezaban todos los sistemas de mapeo tridimensional para quemar arritmias con más precisión. Y luego estuve en Boston, en la Universidad de Harvard, en el Beth Israel, también especializándome en arritmias. Y ya en mi etapa ya de profesional especializado, cuando empecé a profundizar más en la genética cardiovascular, estuve en Ámsterdam, que tiene un centro muy potente allí. O sea, que sí, que no he parado. O sea, si tuvieras que decir 2 o 3 personas que han influido decisivamente en tu carrera, ¿no? Lo que llamamos mentores, ¿no? Que son aquellas personas que, bueno, pues se han cruzado en tu camino y muchas veces los tienes siempre como referencias, ¿no? ¿Cuáles han sido tus mentores principales? Para mí, el mentor realmente ha sido Alfonso Medina. Alfonso Medina, que fue el jefe de cardiología aquí durante un montón de años, porque bueno, básicamente desde que yo estudiaba medicina hasta que me fui y durante unos años posteriormente, bueno, estuve liderando la cardiología aquí. Alfonso Medina me influenció hasta casi como persona. Tenía frases que las he llevado presentes en mi carrera. Por ejemplo, Elena, antes de todo, eres médico. O sea, no eres electrofisióloga, que es la especialidad de arritmias dentro de la cardiología, ni cardióloga. Eres médico y debes tratar al paciente viéndolo de manera integral. Esa fue una de las cosas y que llevo siempre conmigo. Otra, antes de todo, sentido común. Porque esa es otra cosa que creo que ahora tenemos mucha tecnología, tenemos muchas pruebas, pero o te paras a pensar y a razonar, o a veces cuesta ver a la persona que tienes delante y llegar al diagnóstico y al mejor tratamiento. Y luego otra cosa que me dio es mucho la humildad. Me dijo, Elena, cuando tú tengas una idea brillante, piensa que en el mundo habrá 3, 4 o 50 personas teniéndola a la misma vez. O sea, a lo mejor tú serás la primera en publicarla o la primera en eso. Pero esa humildad de decir, bueno, todo el mundo piensa, todo el mundo es bueno, todo el mundo puede destacar y tener una idea brillante, yo creo que también ha marcado mucho mi profesión. Luego, si tuviera que resaltar, a lo mejor otra persona que me ha influenciado mucho ha sido Josep Brugada. Josep Brugada es quien un poco definió cómo ha continuado mi carrera una vez yo hice la especialidad aquí, empecé a ser de adjunta y bueno, él me identificó y me dio la oportunidad de irme al clínico y he podido brillar ahí. Para que la gente sepa, es el jefe de cardiología del clínico. Bueno, Josep Brugada fue el jefe de cardiología antes de que yo fuera para allá. Pasó a ser jefe del Instituto del Tórax, que el hospital clínico está organizado en torno a, digamos, a patologías. Y luego llegó a ser director médico del Clínic de Barcelona. Entonces yo en la etapa que ya me fui a trabajar a Barcelona, al Clínic, él era director médico. Pero yo creo que a Josep sobre todo se le conoce porque describió un síndrome que produce muerte súbita junto a su hermano Pedro, que es el síndrome de Brugada. Y este es un síndrome bueno, que puede afectar a gente joven y que bueno, hacen muertes súbitas que se caracterizan típicamente pues que aparecen en reposo cuando están durmiendo. Ahora hablamos, si quieres, porque las líneas de trabajo tuya, de investigación tuya, son básicamente la arritmia, las cardiopatías genéticas, ¿no? que son heredadas, ¿no? Es lo fundamental, ¿no? Sí. Para empezar por lo básico, ¿no? Me gustaría que definieras o sea, ¿cómo se produce? Yo sé que es una pregunta muy básica, pero creo que es importante empezar por ahí, ¿no? O sea,
cómo se produce el latido cardíaco, ¿no? Uno puede pensar que el latido pues viene del cerebro o no sé, que es algo, pero explícalo así como para que la gente lo entienda, ¿no? ¿Qué es el latido cardíaco? O sea, ¿cómo se produce el latido cardíaco? Y si tenemos un número de latidos cardíacos determinado durante la vida, es decir, una persona tiene un límite de contracciones cardíacas. Qué buenas preguntas. Bueno, pues empezando por lo simple, el latido cardíaco se produce de manera automática, de tal manera que si tú desconectas el corazón del cerebro, el corazón seguiría latiendo, ¿vale? El cerebro lo que hace es modular si lates más rápido o más lento en función de si estás más nervioso, más relajado, estás haciendo ejercicio y distintos, digamos, estímulos externos. Pero un corazón desconectado del cerebro sigue latiendo porque tiene una capacidad de activarse de manera automática. ¿Por qué se produce eso? Pues bueno, las células cardíacas, no voy a entrar mucho en detalle por no ponerlo complejo, sí, pero básicamente tienen unos poros que lo que hacen que van entrando unos iones, unos electrolitos. Entonces cambian la actividad eléctrica, digamos, de dentro y de fuera de la célula y en un momento dado hace que se activen. Esa activación es como una descarga eléctrica que se transmite al músculo cardíaco y eso hace que el músculo se pueda contraer. ¿Vale? Lo bueno que tienen es que además las células a distintos niveles del corazón tienen esa capacidad automática diferente. Las que suelen mandar son las que están en la parte más alta del corazón, que es el nodo sinusal, y son las que hacen que tengamos el latido normal entre unos 60, 100 latidos por minuto, sí, en general, ¿vale? Cuando estamos dormidos podemos estar un poquito más lento, cuando estamos corriendo para coger la guagua o lo que sea, pues entonces a lo mejor nos ponemos a 150, ¿vale? Y luego a partir de ahí, con esa capacidad distinta de automatizarse o de activarse, secuencialmente se va activando el resto del corazón. Y el corazón es una bomba, por eso que decía yo de que era muy lógico. Cuando se activa la parte de arriba, la sangre que ha llegado a las aurículas se contrae y se llevan al ventrículo, que justo coinciden cuando el ventrículo está relajado. Y luego llega el impulso eléctrico, se activa el ventrículo, se contrae e impulsa la sangre al resto del organismo. Eso unas 100.000 veces al día. 100.000 veces de latidos al día. De latidos al día. O sea, haciendo un cálculo a ojo, pues más o menos al año unos 35 millones de veces y 2.500 millones en 100 años de vida, no sé, algo así. Lo he hecho así, muy a grosso modo. No se ha descrito un número tope, es decir, a partir de tantos latidos, lo que sí que es verdad que el corazón a veces falla y falla, pues a veces porque uno tiene una genética mala y otras veces pues porque no cuidamos muy bien de nuestro corazón, como bien sabemos, con la dieta y demás. Pero no se ha descrito un número límite. No hay ningún número límite descrito. Y desde el punto de vista evolutivo, o sea, todos los mamíferos tienen el mismo diseño, digamos. Sí, o sea, lo que es el corazón estructuralmente puede cambiar un poquito, pero el funcionamiento es muy parecido. Y de hecho, por eso mucha investigación que se hace se puede hacer en modelos animales, porque hasta en ratoncitos pues el sistema es aurículo-ventrículo, secuencial, y lo único que cambia es el tamaño y la facilidad o no de provocar arritmias. Generalmente los corazones más pequeñitos laten más rápido y los corazones de elefantes, ballenas y demás, pues a menos latidos por minuto, 20, 30 latidos por minuto a lo mejor puede ser normal para un animal grande. Un animal grande. Y luego pasa lo mismo con los seres humanos. Sí. Las mujeres solemos tener corazones más pequeños y unas frecuencias cardíacas medias, mínimas y máximas, superiores a las de los hombres, por ejemplo. Yeah. Bueno, ¿qué son las arritmias? Que es tu tema principal de estudio, de investigación y clínico. ¿Cómo se definen las arritmias? Bueno, las arritmias son simplemente todo ritmo cardíaco fuera de lo normal, básicamente. Entonces, podemos tener arritmias porque el corazón va muy lento, porque el corazón va muy rápido o porque el corazón va irregular.
¿vale? Puede ir dentro. Las frecuencias cardíacas que se consideran en reposo normales es lo que he mencionado, entre 60 y 100, aunque los deportistas pueden tener latidos a 40, 50 y ser normal. Pero bueno, todo ese latido que está fuera de ese rango pueden ser las bradiarritmias, que son las que están por debajo de 60, los que están por encima de 100 son las taquiarritmias o taquicardias, y en medio las arritmias por ritmo irregular, que esas son una muy conocida porque es la más frecuente de todas, que es la fibrilación auricular. Sí. ¿Vale? El por qué se producen hay distintos mecanismos. En función de cuáles. Generalmente los que el corazón se pone muy lento es porque falla la actividad automática esa de la que hablábamos del corazón, o bien los cables eléctricos que transmiten ese impulso a las distintas cámaras del corazón están bloqueados, como si hubiera roto un cable, básicamente, hablando en llano. Por eso se producen los ritmos lentos del corazón. Los ritmos rápidos hay varios mecanismos, pero muchas veces son circuitos como el pez que se muerde la cola, de reentrada los llamamos. Hay como un caminito extra, un circuito extra, que el impulso baja despacito por un lado y ya vuelve a subir, y entonces ya pilla el tejido otra vez que puede estimularlo y empieza como un disco rayado. Esos son las reentradas. Y otras veces son porque hay focos automáticos que se vuelven locos y empiezan a disparar y entonces provocan esas taquicardias. Comentaste que la fibrilación auricular es la más frecuente de las... Sí. No pensaba yo que fuera tan frecuente. Pues sí, la fibrilación auricular ahora mismo es una epidemia. Si cogemos la población general, en la población general, 1 de cada 3 personas va a desarrollar fibrilación auricular alguna vez en su vida. O sea, un episodio aislado. Claro, lo que pasa es que cuando tienes un episodio es infrecuente que sea aislado, ¿vale? Puede ser que tengas algún episodio puntual, pero lo habitual es que con el tiempo pueda volver otro episodio y eso gradualmente va progresando porque como que la parte alta del corazón, que son las aurículas, se enferman y cada vez eso es como más recurrente y puede incluso quedarse fijo. ¿Por qué está cada vez siendo más frecuente esta arritmia? Pues básicamente porque la población vive más. Al vivir más, pues hay más posibilidades de que esa aurícula pues haya fibrosis, esté más enferma. Y los hábitos poco saludables de vida. La fibrilación auricular pues aparece sobre todo en gente sedentaria, con sobrepeso u obesidad, hipertensión, diabetes. Todo eso que se dice que no es saludable favorece que también aparezcan arritmias. Cuando hay enfermedades del corazón, como un infarto, una insuficiencia cardíaca, favorece que aparezca la arritmia. Por eso es tan frecuente. ¿Y cuál es la causa en aquella persona que no tiene, digamos, aparentemente una vida sana, normal y tal, y que le aparece una fibrilación auricular y que tampoco es muy mayor? O sea, hay otro grupo de personas que pueden desarrollar fibrilación auricular y, como dices, son generalmente más jóvenes y aparentemente vida sana. En estos hay una parte, sobre todo los que aparecen muy, muy jóvenes, entre los 20, 30, 40 años, que no es muy frecuente que aparezca esa edad, puede haber una predisposición genética, ¿vale? Luego hay otro grupo que suele ser pues, personas más frecuentes en varones, por eso que hablamos de que el corazón grande, bueno, ahora explicaré, pero bueno, que los hombres tienen los corazones más grandes, y generalmente deportistas de fondo. Eso es habitual, que gente que haya hecho muchas horas acumuladas de deporte en su vida. El deporte para la fibrilación auricular tiene una relación, digamos, en forma de U, digamos. Si eres muy sedentario, la probabilidad de tener fibrilación auricular es muy alta. A medida de que vas haciendo actividad física baja mucho el riesgo de fibrilación auricular, y ya luego cuando llegas al extremo de hacer muchas horas acumuladas a lo largo de la vida y sobre todo entrenamiento de fondo y de intensidad, vuelve a subir mucho el riesgo de tener arritmias. ¿Por qué? Porque esas aurículas que las tienes trabajando mucho, recibiendo mucha sangre, tienden a dilatarse y a veces a hacer fibrosis.
y esa es la fibrosis que favorece que aparezca la fibrilación auricular. O sea, cuando uno, por ejemplo, toma una muestra de una aurícula de un paciente con fibrilación auricular, lo que ve que es más fibrosis que en otros Es lo más corazones. frecuente que puedes encontrar. Al principio, esa fibrosis es muy focal y de hecho las fibrilaciones auriculares más tempranas lo que realmente tiene son como focos que se llaman triggers en inglés, focos que disparan automáticos y normalmente se producen en las venas pulmonares, que son las venas en la zona que está, digamos que se conectan al corazón, tienen como trocitos de músculo cardíaco. Y ahí como que se vuelve loco ese foco y empieza a disparar. Cuando ese foco se encuentra una aurícula sana, provoca una arritmia organizada que se llama una taquicardia auricular. Eso generalmente es la forma más incipiente de fibrilación auricular. Suelen ser extrasístoles, suelen ser o rachitas de varios latiditos seguidos, pero a veces la gente ni lo nota. ¿Qué pasa? Que cuando va apareciendo esa fibrosis en la aurícula, ese pequeño latido fuera de lugar puede caer en un momento vulnerable y el impulso en la aurícula se desorganiza y por eso se llama fibrilación. Fibrilación es cuando el latido es caótico. En la aurícula, fibrilación auricular, y en el ventrículo cuando ocurre es fibrilación ventricular. ¿Qué es lo que siente un paciente que está en fibrilación auricular? Tenemos de todo, ¿vale? Generalmente las fases más incipientes de la fibrilación auricular, mucha gente lo que se quejan son sobre todo que nota el latido raro, que nota palpitaciones. Otras personas notan que no consiguen, digamos que tienen intolerancia al esfuerzo, ¿vale? Que tienen que subir escaleras o que antes hacían deporte a determinada frecuencia y intensidad y ahora no lo notan. Esas son lo más habitual. Hay alguna persona menos frecuente que se queja de dolor en el pecho o incluso de mareo. Pero lo más frecuente es palpitaciones o sensación de ritmo raro que te notas en el pecho, como que la cosa no va bien. ¿Y tiene alguna repercusión funcional? ¿Qué quiere decir? ¿Que eso tiene alguna repercusión clínica? Sí, la fibrilación auricular es un problema clínico serio. Yo siempre digo a mis pacientes, no es una arritmia peligrosa desde el punto de vista de que no te da muerte súbita. O sea, no es una arritmia que por tenerla tengas que entrar en pánico y acabar en urgencias porque si no me voy a morir, ¿vale? Sin embargo, es una arritmia que puede tener consecuencias muy malas. Una depende de esa contracción irregular del corazón. Si se mantiene, pueden formarse trombos dentro del corazón. Y esos trombos irse a la cabeza y dar embolias cerebrales. Entonces, pero para eso hace falta que sea sostenida en el tiempo, ¿no? Bueno, el tema es que se ha descrito que a partir de las 6 horas ya pueden estar formándose trombos. Y lo malo de esta arritmia es que a veces, si no está muy rápida, hay algunas personas que ni lo notan. ¿Vale? Que si quieres, ahora, cuando acabe de explicarte esto, te cuento un poco qué puede hacer uno para detectarla o prevenir. Entonces, si se forman esos trombos, que a partir de las 6 horas ya se ha visto que algunos se forman, y lo que está claro que es que a partir de las 24 horas ya sí o sí hay que anticoagular. Bueno, la consecuencia es dramática, ¿no? Lo que estábamos hablando, como tengas una embolia, claro. Es una cosa dramática. Y eso hace que las personas a los que se detecta fibrilación auricular, en función de si tienen otros factores de riesgo de embolias cerebrales, hay que anticoagularles sí o sí. ¿Vale? La otra cosa importante de la fibrilación auricular es que si se mantiene la arritmia rápida, porque a veces con fibrilación auricular el corazón se pone muy rápido, si la arritmia se mantiene rápido durante mucho tiempo, puede provocar cansancio del corazón e insuficiencia cardíaca, que es lo que llamamos taquimiopatía, que es básicamente cansancio por la taquicardia, básicamente. Y eso es lo que lleva a que tengamos que poner un tratamiento no urgente, pero sí, si está rápido, tener un control de esa frecuencia cardíaca precoz, ¿vale? Que no prolongarlo mucho en el tiempo. ¿Alguna recomendación querías dar sobre cómo prevenir o cómo qué hacer un paciente qué hacer un paciente en general que nota que de repente tiene palpitaciones o que el corazón le va un poco el ritmo irregular? ¿Qué debe de hacer? Claro. Yo, para las personas que notan eso, el ritmo irregular o que notan palpitaciones, siempre lo más importante es acercarse al centro de salud. Si uno se encuentra bien, que no ha perdido el conocimiento ni nada, tranquilidad,
pero sí que acercarse a un centro de salud para que les hagan un electro, porque la clave está en ver qué tipo de arritmia es, ¿vale? Porque si en función de la arritmia se trata de una manera o se trata de otra, y de hecho, pues eso, si encontramos una fibrilación auricular, ya instauras estas precauciones que hablábamos. La otra cosa que quisiera resaltar es qué controles tiene que tener la población general, porque con eso de que hablamos de que 1 de cada 3 van a acabar desarrollando fibrilación auricular, de entrada, tranquilidad, vida cardiosaludable y ya está, ¿vale? Lo que sí, a partir de los 65 años se recomienda que cuando vaya uno a la revisión del médico, al menos les tomen el pulso. Y si no les toman el pulso, idealmente que les hagan un electrocardiograma, ¿vale? Porque a partir de los 65 años ya empieza a aumentar el riesgo simplemente por la edad de tener fibrilación auricular, y de hecho las guías lo que dicen es que a partir de los 75 obligatoriamente hay que hacerse un electro para detectar, esporádicamente, para detectar que no aparezca, porque a veces el problema que tenemos es eso, que la gente no lo nota, y si no lo notas no pones precaución para no, el tema de las embolias, lo del cansancio del corazón. Vamos a hablar sobre la muerte súbita. Define lo que es la muerte súbita. Pues mira, muerte súbita básicamente es una definición estándar que se ha puesto, que es aquella muerte que acontece desde que inician los síntomas hasta que fallece la persona, no transcurre más de 1 hora. ¿Cuándo es presenciado? Si uno se encuentra a alguien en su casa que ha fallecido sin explicación, pues el límite se pone habitualmente en unas 24 horas que fue vista la persona sana. Una muerte súbita básicamente puede acontecer por muchas causas, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de las muertes súbitas cardíacas, a veces cuando miras a la población general es un infarto, ¿vale? Es lo más habitual si lo miras a nivel global. El tema es que cuando tú coges la población ya de menos de 50 a 55 años, la probabilidad del infarto no es tan alta y puede aparecer o ser debida a otras causas que son potencialmente hereditarias, ¿vale? Importante este matiz porque, bueno, puede ser hasta las series cuando se miran, hasta la mitad de los casos de muerte súbita en menores de 50 años son por causas hereditarias. Entonces, si la persona que ha fallecido, lo ideal es que se haga una autopsia, porque se analice bien cuál puede ser esa causa, porque puede conllevar riesgo para los familiares. Entonces, eso es una cosa. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, muerte súbita es aquella muerte inesperada porque la persona estaba bien y rápidamente fallece. Y las causas más frecuentes son arritmias, determinado tipo de arritmias que muchas de ellas son hereditarias, dices, ¿no? Sí, bueno, la muerte súbita cardíaca, si quitamos ese grupo que digo yo que son infartos, que se mueren por la arritmia, como dices, o sea, realmente la muerte súbita aparece porque hablábamos antes de la fibrilación auricular, pues ahora la muerte súbita suele ser por fibrilación ventricular, ¿vale? Sí. Que es la parte de la bomba grande del corazón que impulsa. Entonces, la muerte acontece porque esa fibrilación ventricular, el corazón no consigue impulsar la sangre al cerebro y al resto del organismo, y si eso se mantiene, pues acaba falleciendo. Si miramos dentro de las causas que no son el infarto, las principales causas son o bien las miocardiopatías, que son enfermedades del músculo cardíaco, y entonces estas tienen un porcentaje bastante elevado de componente genético, o bien arritmias hereditarias, que estas se caracterizan porque el corazón es estructuralmente normal, pero eléctricamente inestable. Y entonces estas a veces son más difíciles de detectarlas. Cuando uno hace una muerte súbita en la calle y gracias a Dios le salvan, porque bueno, le hacen una reanimación y demás, viene al hospital, habrá una parte, lo primero que buscan descartar es lo del infarto, ¿no? Que haya enfermedad de las arterias del corazón. Luego, pues con las pruebas de imagen y demás, van mirando que no haya otras alteraciones estructurales, y luego hay que hacer una búsqueda intensiva para descartar estas arritmias que no dan alteraciones estructurales, pero sí pueden aparecer en determinados momentos con alteraciones en el electrocardiograma. Y a veces la genética ayuda. ¿Están clasificadas dentro de las enfermedades raras? O sea, que aparecen en menos de 2.000 habitantes. Pues casi todas sí.
¿vale? Hay una que no, que es la miocardiopatía hipertrófica, que es una causa de muerte súbita en gente joven, que esta puede aparecer en 1 de cada 500 personas. O incluso ahora dicen que como hay más concienciación, pueden aparecer incluso en 1 de cada 300 o así. Esa no es rara y es causa de muerte súbita, el resto sí. El resto tienes el síndrome de Brugada, que le calculan 1 de cada 2.500 personas puede presentarlo más o menos. El QT largo, algo parecido, 1 cada 2.000, 2.500 también, que estas son arritmias hereditarias. La miocardiopatía arritmogénica también suele tener, que son enfermedades del músculo cardíaco que dan arritmias, básicamente. También en torno a 1 cada 2.500 y luego ya otras más raras. ¿Vale? Estos tipos de arritmias así que son como el síndrome de QT largo o el síndrome de Brugada, que no son debidos al músculo. El músculo aparentemente está sano, ¿no? El corazón está sano. Absolutamente ves, sano. lo abres y tal. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Bueno, hay alteraciones genéticas que lo que hacen es aquello que hablaba yo de la actividad eléctrica del corazón y los canales que se encargan de la electricidad del corazón salen defectuosos. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de canal que está afectado, pues pueden predisponer a hacer arritmias porque, digamos, las células se vuelven más permeables o menos permeables a determinados iones, ¿vale? Y eso hace pues que de repente se active eléctricamente una zona que no tendría que activarse, ¿vale? Entonces, explicado de forma muy simple. ¿Vale? Como esa distribución de los canales iónicos es diferente según las zonas del corazón, lo que suele ocurrir es que a veces se activan unas zonas del corazón, se encuentran otras que no están activadas y por eso aparece el efecto como la fibrosis de la fibrilación auricular. Hay una transmisión irregular del impulso eléctrico en el ventrículo que hace que aparezca la fibrilación ventricular. ¿Vale? Son fascinantes porque algunas... O sea, se mueren por fibrilación auricular. Se mueren por fibrilación ventricular, sí. O sea, que se empieza, o sea, ellos lo que notan es una taquicardia. Ellos algunas veces notan palpitaciones, los que tienen arritmias estas genéticas que dan muerte súbita, lo que pueden notar son muy breves palpitaciones, pero generalmente lo que tienen directamente es una pérdida de conocimiento o incluso convulsiones. Yo muchos pacientes que me encuentro en la consulta, a lo mejor en la infancia tuvieron alguna convulsión y le dijeron que le habían visto que si podía tener epilepsia o no tener epilepsia. Al final no son epilepsias, sino son que como no llega el riego a la cabeza, hacen convulsiones y gracias a Dios, pues en vez de mantenerse esa fibrilación ventricular, se autolimita y entonces la persona se despierta. ¿Vale? Lo que pasa a veces, pues eso no se consigue autolimitar y es cuando acontece la muerte súbita. ¿Y cuántos episodios puede tener una persona que ha heredado este problema a lo largo de la vida? Es muy variable. Yo tengo un paciente que siempre... que me enseña un montón, se llama Miquel Palacci. Él tuvo una fibrilación ventricular, una muerte súbita, tenía 23 años y le reanimó su novia. Al principio miramos estructuralmente su corazón, no encontramos nada, lo etiquetamos de idiopático porque yo no encontré ninguna causa de arritmia hereditaria con nombre, digamos, y tampoco encontré ninguna causa en el músculo cardíaco que lo provocara. Sí que es verdad que con el tiempo acabó dando la cara la enfermedad y era una miocardiopatía arritmogénica, que es una enfermedad del músculo cardíaco. Lo que pasa es que en su fase inicial a veces el corazón es normal y puede dar mucha arritmia. Miquel ha tenido 21 descargas en su vida. 21. ¿Vale? Luego tienes otros que tienen una y a lo mejor no tienen ninguna más porque ya consigues darle un tratamiento específico, sí que les pones un desfibrilador implantado por si el tratamiento no funciona, que les salve la vida, pero luego no vuelven a tener ninguna más. O sea que ¿Y normalmente el diagnóstico se hace por los antecedentes familiares? ¿O? Bueno, me llegan de varias maneras. A mí me gusta cuando me llegan por antecedentes familiares, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas muy bien, ¿vale? Sí, y esto sí que me gusta siempre resaltarlo donde voy. Si uno en su familia tiene historia familiar de muertes repentinas inexplicadas,
sobre todo si son, como decíamos, en menos de 50 a 55 años. Perdón, ¿con algún factor de riesgo? Es decir, ¿esa muerte súbita puede aparecer cuando hace deporte o no? Da igual, porque tenemos síndromes que dan muerte súbita durmiendo y tenemos síndromes que dan muerte súbita con emociones fuertes, con el deporte. O sea que si hay muerte súbita no la etiquetemos de ninguna manera. Muertes inexplicadas en las familias, sobre todo eso, si son menos de 50 a 55 años, pero si son de 65 también me interesa, ¿vale? Lo que pasa es que ahí se mete en el factor confusor de los infartos. Si en la familia hay arritmias, hay una aglomeración de arritmias o gente que necesite marcapasos, gente que haya necesitado un trasplante, gente que lleve desfibriladores. O sea, si en la familia hay cosas muy feas o gente que va perdiendo el conocimiento de manera inexplicada, pidan siempre que les revisen, ¿vale? Porque la mejor manera es no tener que esperar a que alguien se muera súbitamente. Claro. La otra forma de detectarlo son dos. Una, porque la persona tiene síntomas. ¿Qué problema me encuentro yo normalmente? Que como gente joven, porque esto desgraciadamente afecta a gente más joven, pues si se quejan las personas de palpitaciones, tienes ansiedad, estás nervioso. Si es una chica que se encuentra que se cansa, que nota palpitaciones, tienes depresión, estás ansiosa, lo mismo. Claro. El otro, que estoy haciendo deporte y me canso, pues será asma, cosas de estas. Claro. Hay que tener en mente que si bien puede ser que lo más frecuente no sea una enfermedad de estas, sí que hay que tener en cuenta que cuando están estos síntomas hay que hacer una valoración básica para descartarlos, porque la conclusión... ¿Y cómo lo descartas si no tiene un episodio? Pues mira, cuando te vienen, sobre todo es escuchar a los pacientes. Si la persona ya te transmite, yo no soy una persona tendente a depresión, no soy tendente a ansiedad, no soy... Un electro básico, una exploración física, teniendo en cuenta las manifestaciones específicas de, sobre todo las miocardiopatías, que suelen dar pues otras cosas, suelen dar a veces edemas en miembros inferiores, cosas curiosas como las miocardiopatías rimogénicas, a veces dan el pelo rizado de ese cresposo o una cosa, bueno, eres dermatólogo, la queratodermia en las palmas de manos o en las plantas, pues pueden orientar que hay alteraciones en un gen que se llama desmoplaquina, que eso puede afectar al corazón. O sea, hay que tener un índice de sospecha alto, pero cuando te vienen es escuchar al paciente y si se queja y si encima te dice que tiene historia familiar, hay que ir a buscarlo. Un electro, un ecocardiograma y a veces, si aún así persiste la duda, pues ya hay que hacer alguna prueba más avanzada, pues pruebas de esfuerzo, Holter para ver arritmias y bueno, ver si hay que hacer una resonancia cardíaca para ver si hay áreas de fibrosis o alteraciones. Y luego eso me lleva al tercer grupo. Yo suelo detectar o bien por la familia, por los síntomas, o porque de casualidad el médico te hace una revisión, te dice, ay, tienes un soplo. O mira, voy a hacer deporte y en la federación me han hecho un electrocardiograma y me han visto algo raro, que son los hallazgos incidentales. Ahí también a veces me llegan unos pacientes que permiten detectarlo antes de que haya un susto en la familia. ¿Y los análisis genéticos hasta qué punto han ayudado a la detección o es solamente para confirmar un determinado diagnóstico? Bueno, la genética ha cambiado, yo creo que no solo en cardiología, sino en general, la forma de ver la medicina y de poder, digamos, estratificar o valorar nuestro riesgo a lo largo de la vida de desarrollar diferentes cosas. En la genética cardiovascular pues no ha sido excepción y es increíble lo que estamos aprendiendo y avanzando en el tema. Ahora bien, yo hoy en día el test genético indiscriminado en la enfermedad cardiovascular creo que no es sensato, ¿vale? Es una prueba más dentro de un montón de información que tenemos que integrar que va desde la historia clínica, lo que hablamos, la historia familiar, los síntomas y demás, una exploración física bien hecha y luego pues el resto de pruebas. Una información de un test genético sin información clínica no sirve para nada, incluso es peligroso porque yo de hecho en programas que hacen a veces, y de hecho en Cataluña tenemos uno de muerte súbita en la calle, que lo que hacían en los patólogos, hacían una autopsia, que hay que hacerlo, y luego se hacía un estudio genético, ¿no? En los que no encontrabas causa para ver si había alguna de estas cosas.
al principio del circuito, que no lo teníamos bien engranado, me llegaban familiares con un test genético en pánico, sin entender qué significaban eso y pensando que se iban a morir súbitamente ellos. ¿Vale? Y que luego no tenían nada, quiero decir. Entonces, hay que hacerlo dentro de un contexto y teniendo en cuenta que el estudio genético me ayuda mucho a confirmar diagnósticos a veces, me ayuda a guiar el tratamiento y predecir el futuro, porque hay genética más peligrosa que otra, y me ayuda en el consejo reproductivo y en el tratamiento. A veces, bueno, hay terapéuticas específicas según genes y en el futuro próximo tendremos la terapia génica. Cuando un paciente es diagnosticado de un tipo de arritmia de estas que puede provocar una muerte súbita, eso debe ser duro, ¿no? Para el paciente asumir en una situación de este tipo, ¿no? ¿Qué le transmites tú al paciente? Mira, yo creo que lo más importante es que el profesional transmita sobre todo tranquilidad. Yo lo primero que les digo es que es mejor saberlo que ir por la calle con esto y desconocer, porque si desconoces no pones las medidas para prevenir el susto. Partiendo de eso, la segunda cosa que les digo es que se puede vivir una vida absolutamente normal teniendo este tipo de enfermedades. Lo importante es, conociendo la enfermedad y muchas veces el gen te ayuda a guiarlo, tú puedes evitar desencadenantes de riesgo. Y pongo, por ejemplo, tenemos una enfermedad que se llama la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. Es un nombre complicadísimo, pero de hecho aquí en Canarias tenemos una familia muy, muy grande, de más de 1.700 familiares vivos en Gran Canaria, que lo que hacen de forma típica es muerte súbita con emociones fuertes o haciendo ejercicio o actividad física. ¿Y eso por qué? Porque hay una descarga de adrenalina. Hay una alteración en un gen. Una sensibilidad especial. Exacto. Hay una alteración en un gen que es la rianodina, que lo que hace es que la sensibilidad al calcio sea diferente. Y entonces hace que, digamos, con descargas de adrenalina se maneje mal, digamos, el calcio dentro de las células y eso es lo que te predispone a lo que hablamos antes, a que aparezcan zonas que se activan eléctricamente de forma irregular y llevan a la fibrilación ventricular. Entonces, esto tiene un tratamiento maravilloso. O sea, es buenísimo, es un tratamiento barato y sencillo, que son los betabloqueantes, con o sin otra pastilla que se llama la flecainida. ¿Vale? Y tenemos forma de monitorizar bien la respuesta al tratamiento. Una persona se estudia, se detecta que es portador de este gen que manifiesta la enfermedad, le pone el tratamiento. En esta familia que había llegado a tener 53 muertes súbitas históricamente, los que se estudiaron y se les puso el tratamiento no volvió a haber ninguna muerte súbita más. Y luego sí, y de hecho está publicado por el grupo de aquí con el grupo de Barcelona, de los familiares que no quisieron estudiarse, hubieron 3 muertes súbitas más, en gente joven y en relación a emociones fuertes. Con lo cual, lo que es para mí el paradigma o el ejemplo de lo que quiero transmitir yo cuando me viene un paciente. Lo importante es saberlo, entender la enfermedad, porque vas a poder poner el tratamiento y evitar los problemas. Y con eso llevar una vida normal. Y en la mayoría de estos síndromes se puede predecir de alguna manera el riesgo a morir. Sí, o sea, hoy en día algunas veces tenemos formas un poco burdas, digamos, de predecir el riesgo, pero en los últimos años, yo no sé si compartes conmigo esto, creo que la medicina está avanzando a una velocidad impresionante. O sea, yo he visto una aceleración en los últimos 10 años comparado a cuando estudié la carrera, eso impresionante. Entonces ahora mismo tenemos capacidad de hacer una integración de pruebas de la información clínica con pruebas de lo que llamamos imagen multimodal, porque ya miras, en mi caso, el corazón, pero en realidad el organismo entero lo miras desde el punto de vista de estructura, pero miras también un poquito si hay fibrosis, si hay inflamación. Puedes ver incluso actividad con pruebas como el PET. Entonces, puedes integrar eso con información eléctrica del corazón también. Tenemos monitores del ritmo cardíaco cada vez más precisos que nos hacen un mapeo tridimensional del corazón o bien que los llevas en un reloj y que te ven el ritmo cardíaco continuo. Entonces, cada vez toda esa información y metiéndole la genética también,
es más tridimensional, con lo cual estamos siendo más y más precisos. Y les pongo como ejemplo las miocardiopatías. Cuando publicamos las guías de miocardiopatías en 2023, bueno, analizamos un poquito toda la evidencia que había para predecir el riesgo de muerte súbita por tipo de miocardiopatía. Y tenemos subgrupos de miocardiopatías que ya, según el gen, tenemos escalas de riesgo multiparamétricos, clínicos, imagen, arritmias y demás, que te pueden precisar tu riesgo a 5 años de tener arritmias ventriculares o tener una muerte súbita. Y con eso calcular mejor si necesitas un desfibrilador o necesitas otras herramientas. Antiguamente era casi una cosa binaria, te veo si tienes arritmias, no tienes arritmias, si tienes el corazón que está cansado, no está cansado, y ahora ya estamos integrando toda esa información que mi predicción es que cuando consigamos entender bien y aplicar bien la inteligencia artificial en este campo, nos permitirá ya una personalización absoluta de cómo ajustar la predicción de riesgo y, por tanto, las medidas para tomar con cada persona. Antes comentaste el tema de los relojes que detectan el ritmo cardíaco. ¿Qué fiabilidad tienen este tipo de relojes y en qué situaciones es útil? Quiero decir, cualquier persona con arritmia le puede ser útil, o personas sin arritmia incluso, le puede ser útil tener un reloj de esto que detecte irregularidades en el ritmo cardíaco. Pues en cuanto a la fiabilidad, son muy fiables hoy en día, ¿vale? Y hay distintos mecanismos, hay algunos que detectan el ritmo cardíaco y te hace una tira de electrocardiograma, otros que lo que detectan es el pulso cardíaco por pletismografía, pero es capaz de ver la regularidad o no del pulso cardíaco. Son muy fiables y de hecho hay dispositivos, el Apple Watch, el Huawei, hay varios por ahí que tienen grandes estudios poblacionales donde han validado, digamos, o sea, corroborado la fiabilidad en la detección de la irregularidad del ritmo y incluso de detección de ondas. Hay algunos que se te están midiendo ya intervalos QT, que es una de las cosas que te predicen el riesgo de muerte súbita, ¿vale? O sea que en lo que es la fiabilidad están saliendo muy bien, ¿vale? Hay que ver bien el dispositivo en concreto y de hecho hay otros que son bandas o que son parches que uno se pone, que suelen usar mucho los deportistas, que pueden ser muy útiles. Yo siempre lo que recomiendo y lo que suelo hacer con mis pacientes es sentarme para ver qué es lo que queremos y para qué queremos monitorizar el ritmo cardíaco. Cuando viene un paciente deportista que lo que queremos ver es un poco características de entrenamiento, a lo mejor no me interesa esos monitores de detección de eventos, sino me interesa algo que sea una tira más continua porque veo adaptación de frecuencia cardíaca, veo si efectivamente hay arritmias con ejercicio o no hay arritmias con ejercicio, pero necesito algo más continuo, que no hace falta que sea las 24 horas, pero en los periodos que queremos monitorizar. Tengo, al revés, otros pacientes que lo que notan son síntomas y que lo que queremos es detectar qué es lo que están teniendo. Eso, pues los que te detectan el ritmo cardíaco, por ejemplo, yo qué sé, es el Apple Watch, tú pones el dedito y te registra el ritmo cardíaco en ese momento. Te hacen tiras súper fiables, pero tienes que activarlo tú. Entonces, ¿te hacen tiras de electrocardiograma? ¿Ah, sí? Entonces, bueno, yo he visto, una paciente mía me llegó a mandar hasta una fibrilación ventricular autolimitada registrada por el Apple Watch, fascinante, súper bonito. Ella notaba que se mareaba y demás, y lo hizo y te lo detecta rápido. Ella tiene el acceso rápido en el reloj, se lo detectó rápido y se vio un tipo de arritmia que se llama torsión de puntas, que es básicamente la fase inicial que luego acaba degenerando una fibrilación ventricular, que es que el corazón está caótico, va muy rápido y va cambiando como el eje cardíaco. Y lo registró con ese reloj. ¿Ella por qué lo llevaba? Pues porque se iba notando que iba teniendo mareos. Y dice, es que no me quedo tranquila y es que a veces me pilla conduciendo. Entonces ya lo detectó, perfecto. Entonces, yo creo que lo importante es sentarse para, según el objetivo, elegir el dispositivo adecuado. Y la otra es saber qué vas a hacer con esa información. Claro. Porque, claro, lo que nos está pasando hoy en día es que mucha gente tiene el reloj o tiene tal,
lo hace y luego tiene esa información y ya entra en pánico porque ¿y qué hago con esto? Me ha dicho que tengo fibrilación auricular. ¿Y ahora? Claro. Entonces, ahí es cuando uno tiene que tener un poquito trabajado, digamos, el plan de actuación. Que yo con mis pacientes con fibrilación auricular, pues lo trabajo muy habitualmente, ¿no? Bueno, pues si tú detectas una fibrilación auricular, como yo en tu caso sé que tu función ventricular es esta, y ya le doy su pauta de qué es lo que tiene que hacer si se detecta alguna cosa, o con quién tiene que contactar, o cuándo tiene que contactar, porque es un dato de riesgo, digamos. Sí, entendido. Antes hablaste de los desfibriladores que se implantan, ¿no? Sí. En las personas con arritmia. ¿Qué utilidad, qué eficacia tienen? ¿Si ha cambiado realmente esto, el pronóstico de estos pacientes? Uy, creo que es uno de los principales descubrimientos de la cardiología, es la capacidad de desfibrilador, de llevar o de desfibrilar el corazón con una batería implantada. O sea, eso tiene una eficacia del 99,9%. No digo el 100% porque nunca nada en medicina 100%, pero no he visto nunca fallar ni un desfibrilador. Ah, sí. ¿Qué pasa? Que el desfibrilador lo que hace es te previene que te mueras, no te previene que te aparezca la arritmia. ¿Y qué ocurre? Hay enfermedades que si tú tienes una descarga, luego puedes tener otra arritmia, otra descarga. Entonces es por la enfermedad que el desfibrilador se puede volver loco a darte descargas, pero ese no es el objetivo. El objetivo lo que necesitas es evitar que tengas la arritmia, porque tampoco puede estar alguien recibiendo descargas una detrás de otras, ¿vale? Sí que es verdad que los desfibriladores van acompañados de un porcentaje pequeño, pero de complicaciones. Porque es que si no, todo el mundo se pondría un desfibrilador, ¿no? Pero no, los desfibriladores, pues sobre todo cuando lo pones en gente joven, hay que elegir muy bien el tipo de desfibrilador que pones. Hoy en día, antiguamente solo habían con un cable que iba por una vena que iba al corazón. Hoy en día también tenemos desfibriladores que se implantan en la zona subaxilar y que el cable va por fuera del corazón, o incluso se planta en el abdomen y el cable va como debajo del esternón, pero va por fuera del corazón. Hay que pensar bien qué desfibrilador se pone, porque cada uno tiene ventajas, desventajas, pero uno de los problemas que tiene el desfibrilador son las descargas inapropiadas, porque el aparato se puede equivocar. ¿El desfibrilador se activa cuando detecta una fibrilación ventricular? Sí, el desfibrilador funciona por zonas de frecuencia, ¿no? Entonces, normalmente solemos programar una zona de fibrilación ventricular que básicamente lo que ve el desfibrilador es que el corazón está a más de 200 o 220 latidos por minuto, ¿vale? Según lo programes. Ahí realmente no piensa mucho. Si el corazón está a 220, dice esto va a ser una fibrilación ventricular. A veces, te mira que no se parezca mucho al latido sinusal suyo, pero es infrecuente que nadie se ponga 220, 230 latidos por minuto. Entonces, ahí lo que hace el aparato dice esto es una arritmia que me va a matar y tiene capacidad de dar choque, pero a veces da una cosa que se llama la estimulación antitaquicardia, que puede estimular el corazón muy rápido y a veces consigue desenganchar la arritmia con esa estimulación sin necesidad de choque, ¿vale? Luego solemos programar una zona, no en todos los pacientes, pero que se llama de taquicardia ventricular, que suele ponerse de modo, digamos, estándar a partir de 170. En muchos pacientes, si no la necesitas, no se pone. ¿Por qué? Porque el paciente que se pone a jugar al fútbol o lo que sea, si no toma medicación, puede llegar a más de 170. Ahí el aparato ve, empieza a mirar, dice, estoy por encima de 170. Voy a comprobar si creo que esto es una arritmia mala, ventricular, o algo bueno, que puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia de la parte alta del corazón. Y eso lo hace con lo que llamamos discriminadores. Si tienes dos cables, pues ve si hay una relación entre la actividad de la aurícula y los ventrículos, si el ritmo, la morfología del electro, digamos, es parecida a la del ritmo normal o no. Pero bueno, siempre si eso se mantiene en el tiempo, el aparato dice, no me gusta, y acaba dando terapia para evitar que haya una arritmia. Entonces, si uno necesita un desfibrilador, bien, pero si uno necesita, pues acabas teniendo problemas. Hay adaptaciones de vida. Puedes tener, pues tienes que renovar el carnet de conducir anualmente. Son tonterías, pero mis pacientes me vienen y lo tienen en cuenta. No puedes estar en campos electromagnéticos grandes. Entonces tengo pacientes que trabajaban a lo mejor de electricistas
o en industria, con cadenas donde hay campos electromagnéticos, han tenido que readaptar su puesto de trabajo. Conductores profesionales ya no pueden llevarlo. Entonces, siempre hay que pensar muy bien cuando uno decide implantar un desfibrilador. ¿Qué nota el paciente cuando tiene una descarga con el desfibrilador? Va a depender mucho de la rapidez de la arritmia, de la velocidad y de si el corazón tiene una función buena o no. Si la arritmia es no demasiado rápida y la función es buena, generalmente la persona va a tolerar la arritmia, pero va a notar muchas palpitaciones primero. Y yo siempre ahí les digo, si notas eso, incluso si notas un poquito de mareo, sobre todo siéntate o incluso si puedes acuéstate, porque es posible que venga el choque después. El choque es doloroso si estás despierto, pues con una descarga eléctrica, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente, cuando el corazón ya va tan rápido, se ha mareado lo suficiente como para que no note la descarga, o si lo nota muy suave, ¿vale? Pero es por el mareo, porque el corazón no está bombeando bien. Cuando oímos en esos casos en deportistas profesionales o incluso, bueno, gente que corre maratones y tal, de muertes súbitas o de paradas, ¿no? Yo siempre recuerdo el jugador de Dinamarca que se quedó... El Jarko. Eriksen. Eriksen, bueno, ese antes, sí. En la Eurocopa, sí. ¿No? O sea, que lo tuvieron que desfibrilar en el campo, ¿no? ¿Esto por qué suele ser? Pues por estas enfermedades de las que estamos hablando. Los deportistas normalmente en ese nivel tienen un screening, una valoración de participación deportiva muy exhaustiva, ¿vale? Probablemente o no detectaron nada estructural y era un tema eléctrico, que a veces eso cuesta un poquito detectarlo. Otras veces, y no digo que fuera el caso de Eriksen, pero hay otros futbolistas famosos que la toma de decisiones a veces se convierte en una cosa compleja, porque ya, claro, el club, el propio futbolista o deportista, la familia y demás, pues la toma de decisiones no está pensando solo en su salud, sino en otras connotaciones. Básicamente, que yo creo que podemos aprovechar esta pregunta es para ver un poco el tema de si es seguro hacer deporte sin uno valorarse o no valorarse. Hoy en día, si uno mira en la población general, durante muchos años se dijo que hacer una valoración con un electro y una valoración antes del deporte no daba ventaja. Pero lo cierto es que en Italia, por ejemplo, tenían una agregación muy grande de la miocardiopatía ritmogénica y había muchas muertes súbitas en deportistas. Pusieron el electro obligatorio y una valoración cardiológica pre-participación del deporte, que yo me acuerdo cuando les conté que me fui a Milán, a mí para apuntarme al gimnasio me obligaron a hacer una valoración cardiológica con su electro. Han reducido la tasa de muerte súbita en un 80%. O sea, y es una valoración sencilla, básicamente es un electrocardiograma, que no haya una alteración y una auscultación cardíaca y una interrogación clínica. Con eso ya descartas un montón, no lo descartas todo, pero un montón de cosas las consigues descartar. ¿Qué pasa? Que esto no se suele implementar y yo estoy metida en el grupo de trabajo del Departamento de Salud en Cataluña para reducir la muerte súbita y mejorar los resultados en la parada cardiorrespiratoria. Y se ha hablado de introducir el electrocardiograma obligatorio en los niños entre los 8 y los 12 años y lo que nos está costando es implementarlo porque no tiene gente que te interprete el electrocardiograma de los niños a los 8 o 12 años. Eso, desde mi punto de vista, no puede ser y no debe ser, ¿vale? O sea, lo que tenemos es que tener la infraestructura y preparado el sistema para poder hacer una interpretación básica del electrocardiograma que no sea la consecuencia el no implementarlo. Bueno, Elena, siempre le pregunto a todos los investigadores por sus momentos eureka. Los momentos eureka son aquellos momentos en los cuales tú has tenido un subidón de emoción cuando has descubierto algo o cuando te han aceptado un paper en no sé dónde. Esos momentos que siempre recuerdas, ¿no? Que normalmente la gente, los investigadores siempre tienen esos momentos en la memoria, ¿no?
son momentos de máxima emoción, ¿no? En el caso tuyo, ¿recuerdas alguno? Mira, yo casi te diré que mi momento eureka fue la publicación de las guías de miocardiopatía, realmente. Sí. Porque yo a lo largo de mi trayectoria de carrera, te conté lo de mi experiencia en el CDC, he tenido una preocupación por salud pública, aunque yo me dedico a las arritmias y al paciente uno a uno, siempre he tenido una preocupación por salud pública, el mejorar la vida de las personas, o sea, y llegar a cuanta más gente mejor. Entonces, dentro de mi mundo en la genética cardiovascular, las miocardiopatías es algo que no se le estaba prestando la atención que había. Entonces, el poder publicar las únicas, porque a día de hoy son las únicas guías internacionales de miocardiopatías como primera autora, que están transformando cómo se manejan estas enfermedades, que ahora no solo tenemos más médicos que conocen la enfermedad, saben estudiarla, saben manejarla, sino los pacientes. Ahora tengo un montón de pacientes que ya se sienten equipados para poder pedir el seguimiento que necesitan, la valoración que necesitan y adaptar su vida para llevar vida. Lo que hablamos antes de lo que le digo yo a mi paciente, se puede llevar una vida normal con estas enfermedades, pero tienes que hacerlo con un tratamiento adecuado, un manejo y un asesoramiento adecuado. Para mí eso es lo que yo creo que he tenido el mayor impacto de mi vida profesional. La verdad es que estoy contenta, estoy orgullosa. Ahora estamos preparando la actualización de las guías para el 2027 y creo que con eso he llegado a transformar las vidas de más personas que con cualquier otra cosa que he hecho con mi carrera, que he investigado mucho, pero... ¿Y qué le recomendarías a un residente que quiera hacer cardiología? O sea, ¿cómo ves tú? ¿Alguna vez te has arrepentido de haber hecho cardiología o no? No. La cardiología es una especialidad fascinante. Yo cuando la cogí en su momento hablaba de la lógica de todo, pero me gustaba otra cosa mucho de la cardiología, que era que tú ves al paciente desde el que te viene con su problema y que te lo comparte contigo y lo acompañas hasta el final del tratamiento. Porque hay otras especialidades en que tú muchas veces haces mucho diagnóstico, pero el tratamiento te lo hace otro, el cirujano o... Sí, correcto. Al revés, las cirugías son típicamente que tratas, pero no ves al paciente ni del principio ni le ves en el seguimiento, en la evolución. Entonces, la cardiología es preciosa, es fascinante desde el punto de vista de la lógica, de la investigación, de los avances. Es fascinante también desde el punto de vista del trato con las personas, porque los acompañas desde el principio hasta el final. Y luego es muy dinámica. Entonces, al residente que quiera hacer cardiología, adelante, que estén preparados a estudiar mucho y a dedicarle muchas horas, pero es muy gratificante luego el retorno que tienes tanto desde el punto de vista intelectual como desde el punto de vista emocional, con los resultados que ves con las personas y sus familias. Dime 2 o 3 grandes avances que tú consideras en la cardiología en los últimos 30 años. Sí, desde que tú empezaste la especialidad hasta ahora, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido los mayores avances? En el diagnóstico de imagen quizás, o en la hemodinámica, o no sé. Si me pones 30 años, que es más o menos, porque yo llevo 20 años, casi 20 años ya de especialidad, te resaltaré primero algunas previas. Los grandes cambios, la cardiología ha sido muy avanzada. No se puede negar que el gran cambio es el intervencionismo, que cuando se empiezan a tratar cosas con catéteres, por pinchacitos, que consigas arreglar arterias del corazón, quemar arritmias, ahora tratas válvulas, evitas embolias cerrando la orejuela o comunicaciones, alteraciones congénitas del corazón, se solucionan todas con pinchazos. Sí. Eso es uno de los grandes avances de la cardiología que empezaron casi cuando yo nací con Andreas Grunzig. Mira, sí, yo creo que fue el 77 precisamente. Pero bueno, si miramos los últimos 30 años, yo te diría, en el diagnóstico,
la imagen multimodal y la genética, ¿vale? La imagen multimodal, ahora caracterizamos los tejidos, la función de una manera hiperprecisa y nos permite personalizar un poco luego los tratamientos, y la genética, que nos permite predecir el riesgo de todo hoy en día. O sea, el riesgo de tener fibrilación auricular, de tener embolias, de tener infartos, todo esto que hablábamos de identificar gente que tiene riesgo de muerte súbita y prevenirla. Entonces, esto desde el punto de vista del diagnóstico. Y luego diría que del tratamiento, en parte de pastillas, diría los anticoagulación oral de nueva generación, que son los directos. Ajá. Antes tenía la gente que estar con warfarina o derivados de la warfarina, que son controles mensuales, mucha restricción dietética, se me sube mucho riesgo de sangrado, se me queda corto, tengo riesgo de embolia. Ahora con una pastilla o 2 pastillas al día sin controles, mucho más eficacia y más seguridad. Sí. Unos tratamientos nuevos que hay para la insuficiencia cardíaca, que son los SGLT2, que esos han reducido la mortalidad cardiovascular y mejora el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, que es la otra epidemia cardiovascular que tenemos hoy en día. Muy recientemente los tratamientos de la obesidad, los GLP-1, esos claramente van camino de transformar también la enfermedad cardiovascular, y probablemente no solo la cardiovascular, sino el cáncer y demás. Y luego desde el punto de vista tecnológico, lo que hablamos, los desfibriladores. Los desfibriladores que ahora hay nuevos avances, o los dispositivos cardíacos en general, porque los desfibriladores previenen la muerte súbita, pero los marcapasos, que ya son muy antiguos, ahora hay marcapasos sin cables, que se colocan un pequeño dispositivo así chiquitito dentro del corazón y te previenen los bloqueos y las paradas por ritmos lentos del corazón. O sea, la tecnología a veces va por delante que la propia medicina. Sí. Una cosa que te iba a preguntar también, que les pregunto a todos los investigadores, es por la investigación en España, ¿no? Siempre se ha dicho que la investigación en España, pues desde los tiempos de Ramón y Cajal, que decía que era muy estéril, y aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Pero todavía seguimos estando en España un poco por debajo de otros países anglosajones, de nuestro entorno, ¿no? Del norte de Europa. Y sin embargo, talento hay. Hay mucha gente muy bien preparada, pero que se tienen que ir fuera muchas veces y por motivos laborales o porque no encuentran aquí las condiciones idóneas, ¿no? ¿Qué defectos le ves tú a la investigación española y cómo crees tú que debería mejorar? Bueno, yo voy a hablar sobre todo de la investigación clínica, porque es la que hago yo. Sí que tuve un periodo en mi carrera que hice celulitas, ratitas, o sea, hice de todo, pero yo fundamentalmente me desarrollo en el campo clínico ahora. El problema fundamental que tenemos es la falta de recursos. Tienes talento sin tino. O sea, aquí hay una cantidad de investigadores a todos los niveles, básico, translacional y clínico, buenísimo, pero falta financiación. Y en el mundo clínico en particular, generalmente la investigación, en la mayor parte de los casos, es como un hobby de tiempo libre, que es lo que me pasa a mí. O sea, yo sí que es verdad que en mi hospital, que es un hospital avanzado, el Clínic de Barcelona, los médicos renunciaron ya antes de que yo llegara allí a un 5% del salario para ir haciendo bolsas de becas para poder hacer investigación, de tal manera que se sacan 2 becas junior y 2 becas senior para protegerte, darte un 50% de tu tiempo para poder hacer investigación. Y yo, de hecho, estos 2 años he podido gozar de este tipo de beca. De ayuda, sí. De intensificación se llama, que no me salía la palabra. Pero es una cosa extraordinaria. Y lo que suele ocurrir y lo que me pasará a mí a partir de enero es que toda mi investigación es a base de tiempo libre. Yo tengo mi consulta, mis procedimientos, y luego... Y eso contando con que Cataluña probablemente sea la región de España, junto con el País Vasco, donde la investigación se promociona más y donde creo que está a un nivel superior que en otras zonas, porque si hablamos de
de otras zonas como en Canarias, pues la investigación es... Yo creo que realmente eso depende mucho de las personas y del ambiente. O sea, yo, por ejemplo, sé que estoy en un hospital que se promueve mucho la investigación. Y ya desde la carrera investigadora te la favorecen, pero es solo casi por imitación. Como estás al lado de gente que investiga mucho, pues tú al final casi te sale natural hacerlo. Yo creo que la clave está, y yo conozco aquí, por ejemplo, el servicio de cardiología, tienen la zona de insuficiencia cardíaca, publicaciones buenísimas, han desarrollado un programa de trasplantes en poco tiempo que está al nivel de los mejores de España. O sea, realmente, dado que no tenemos los recursos que estamos hablando, depende mucho de las personas. Y si hay personas que, motivadas en investigar, que tienen esa inquietud clínica de descubrir, de mejorar, curiosidad, se puede desarrollar en cualquier lugar. Y la clave está en eso, en que cuando tenemos una de esas joyas, esas personas que les gusta investigar, el que haga efecto mentor, efecto diseminador para que los que estén alrededor se le peguen y esto, gotita, pues crezca, ¿no? Sí, pero hay que también valorar eso, porque si por los gerentes de los hospitales no se valora, pues entonces la gente se quema, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Y yo creo que una forma es la que tiene mi hospital, de buscar alguna forma de protegerte, pero ya te digo, en el día a día yo voy saturada y es a base de la vocación, ¿no? Pero si te encuentras en otros sitios en que encima, porque nosotros la carrera profesional nos lo fomenta, claro. Si te encuentras en otros sitios que ni siquiera es un plus, sino casi es un problema investigar, pues claro. Vamos mal. ¿Qué aficiones tienes, aparte de la clínica, pues de la cardiología? Mira, a mí me gusta mucho el deporte. Me gusta leer y me gusta el deporte. El deporte, cuando estaba aquí en Canarias, era el windsurfing. Los deportes de agua, pero sobre todo el windsurfing. Ahí en Barcelona me cuesta más porque... cuando están las condiciones, estoy trabajando, en invierno entro a trabajar de noche, salgo de noche, o sea que al final no da para tanto, entonces me apunta al tenis. El tenis me encanta también. Sí. Y luego, bueno, la lectura y los amigos, no sé, disfrutar. Recomiéndanos algún libro, siempre es la última pregunta que le hago a todo el mundo. Sí, pues mira, mi libro favorito es El Señor de los Anillos, pero no he visto ni las películas. A mí me gusta la fantasía y me gusta, me lo he leído pues 2, 3 veces, pero me negué a ver la película y no la he visto. Justo fue el libro que me recomendó el último invitado. Sí, qué casualidad. Pues a mí me encantó, me gusta El Hobbit también, pero El Señor de los Anillos me pareció fascinante, tanto que ya te digo, me negué para no precondicionarme las veces porque de vez en cuando me gusta volver a leerlo para mi imaginación poder desarrollarlo. Era un libro que hablaba sobre la esperanza, no sé, yo no me lo he leído. Bueno, a mí lo que me gusta del Señor de los Anillos es que te permite desarrollar tu imaginación. Es descriptivo, pero, o sea, es lo suficientemente descriptivo, pero para que tú te hagas ese mundo de fantasía en tu cabeza. Y luego, bueno, pues tiene sus aventuras, sí, bueno, lo que ha dicho el último, pues tiene razón, sí, porque es verdad. Todo lo que va ocurriendo al final te lleva a un final adecuado, ¿no? Entonces la esperanza nunca se pierde, es verdad. Me gusta. Muy bien, pues Elena, yo te agradezco muchísimo el haber pasado esta hora aquí hablando sobre tus temas, tu investigación, tu interés por las cardiologías, por las arritmias, por la muerte súbita, todo muy interesante, y yo espero que a la gente le guste mucho este podcast, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación a ti, que me lo he pasado muy bien. Entre las conclusiones de este episodio yo destacaría lo siguiente. En primer lugar, es curioso que el latido cardíaco es automático, se genera en el corazón, no depende realmente no se genera en el cerebro, sino es el propio corazón el que tiene una actividad eléctrica que está generada en determinados puntos y producida por estos canales de
de difusión de iones. Se estima que aproximadamente el corazón late unas 100.000 veces al día. En segundo lugar, una de las arritmias más frecuentes es la fibrilación auricular, que ocurre en 1 de cada 3 personas, es decir, que tiene una frecuencia muy alta. Está favorecida por el sedentarismo, la hipertensión, el exceso de alcohol, la obesidad. Y estos pacientes, cuando uno tiene una crisis de fibrilación auricular, simplemente lo que puede notar es palpitaciones o una sensación de que el ritmo cardíaco está como raro, irregular. La importancia que tiene la fibrilación auricular es que si continúa durante varias horas, a partir de las 6 horas, se pueden estar formando trombos en el corazón y hay peligro de embolias cerebrales. Claro, porque estos trombos se pueden eliminar, se pueden transmitir a arterias cerebrales y producir embolias, lo cual tiene unas consecuencias realmente muy graves, claro. Por eso, a partir de las 24 horas hay siempre que anticoagular. Otro tema interesante que hablé con la doctora Arbelo es sobre la muerte súbita. La muerte súbita se define cuando la muerte se produce de forma inesperada en menos de 1 hora desde que comienzan los síntomas. Nos dijo que la mitad de las muertes súbitas cardíacas que aparecen en personas jóvenes de menos de 50 años, la mitad de ellas son producidas por causas cardíacas hereditarias. Y las causas más frecuentes de muerte súbita, dejando de lado, por supuesto, el infarto de miocardio, las causas más frecuentes de muerte súbita son las arritmias hereditarias y las llamadas miocardiopatías hereditarias. Dentro de las arritmias hereditarias, causas de muerte súbita son el conocido como síndrome de Brugada, que fue descrito por el cardiólogo Josep Brugada del Clínico de Barcelona, precisamente uno de los jefes de Elena Arbelo. Y otra arritmia hereditaria a causa de muerte súbita es el síndrome de QT largo. Y nada más, yo les dejo ya y espero volver a estar con ustedes dentro de 2 semanas en un nuevo episodio de Aprendiendo del Experto.